Lo lógico es que el fiscal general del Estado ponga todos los mensajes que envió esos días a disposición del juez para aclarar las cosas. Miras cómo no tengo nada que ocultar. Que una trama de corrupción le abrió las puertas de la presidencia a Sánchez. Él se da cuenta de que necesita pagar la presidencia del gobierno, es decir, los españoles, con cosas que pueden bordear la ley, si no infligirla claramente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí nos ven ustedes, queriendo imbuirnos de espíritu navideño, pero nos está costando, la verdad es que nos está costando este año. Dice el señor Ábalos, diputado Ábalos, José Luis Ábalos, ¿no?, que no deberíamos normalizar, ha dicho, cierto tipo de cosas, y lo ha dicho con cara apenada. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y me lo dices tú? Que no deberíamos normalizar, es normal lo de Jenny, es normal toda la que te está cayendo, es normal que personas que han sido ministros, que hoy lideran la oposición en Madrid, un día no se acuerden o dicen que no conocen en absoluto al señor Aldama y un día después se encuentren con un WhatsApp que ha escrito pidiendo perdón al señor Aldama por no haberle contestado en tiempo y forma adecuadamente. ¿De verdad es normal lo del fiscal general del Estado? No deberíamos normalizarlo, ¿verdad, señor Ábalos? Efectivamente, yo creo que no deberíamos normalizarlo, pero es normal que un presidente del gobierno diga, ven, han desaparecido los WhatsApps del fiscal general, pues ya no hay pruebas. ¿En serio? Pero si hay una investigación por parte del Supremo, el presidente del gobierno no debería instar al Tribunal Supremo a que acelerara esa investigación, a que se conociera la verdad. ¿En qué parte está? ¿En qué equipo está jugando el presidente del gobierno? Lo tenemos aquí por lo menos nosotros, cada uno de nosotros probablemente tiene su idea. Pero en fin, no deberíamos, eso sí estoy completamente de acuerdo con el señor Ábalos, probablemente sea de las pocas cosas que estoy de acuerdo con el señor Ábalos, en que todo esto que está sucediendo a este gobierno, fundamentalmente, a otros también, pero no quiero ponerme en plan equidistante porque sería falso. Todo esto que está sucediendo, aconteciendo y que protagoniza este gobierno, no deberíamos acostumbrarnos, no deberíamos normalizarlo en la política de un país, porque sería aceptar que la política es una jungla, es un mercado persa, un tema de compadreo, de chulerías, de ver quién la tiene más grande, y yo me niego a eso, me niego a aceptar que la política sea eso. Mi fe en la política ha bajado muchos escalones, tengo que reconocerlo, pero a pesar de eso, creo que la política es el mejor arma que tienen los hombres para dirigir, para consensuar las normas que debe de regir una sociedad. Cuando el gobierno, el que ha sido encargado por el poder legislativo para que dirija a esa sociedad, se dedica sistemáticamente a orillar, a oxidar, a gangrenar esa política, esa voluntad de consenso, de unir una nación, el gobierno se convierte de alguna forma en un enemigo de la democracia y de la nación. Es verdad que para eso están las elecciones generales y en nuestro país esa constitución que algunos maldicen es garantista, asegura una forma determinada de construir mociones de censura, propone una serie de instrumentos y buenos son esos instrumentos. Pero al menos que los que en su momento tendremos que votar, hoy estamos generando ya y estamos construyendo nuestras decisiones, tengamos claro y tengamos instrumentos de análisis para forjar y para que esas decisiones y esos pensamientos que en un momento determinado han de regir nuestro voto tengan las cosas claras y por supuesto no normalicen lo que no es en absoluto normal, tal y como dice el señor Ábalos. Pero en fin, Alejandro Ramírez, ¿qué tal? Hola, Juan. Bernat García, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Detrás de las cámaras, Manuel Hernández y Gina Neira. Y aquí nosotros 5, más todo el equipo, evidentemente, porque nosotros no dejamos de ser la suma de todas las personas que componen el grupo Economía Digital, que son los que elaboran informaciones, etcétera, tanto en Economía Digital, en sus diferentes versiones, como en finanzas.com o en Inversión, pues somos los que
ponemos la cara, la voz y elaboramos este nuevo episodio de La Plaza que ahora mismo empieza ya a desarrollar el contenido. ¿Os parece? Venga. Alejandro, ¿tú lo consideras normal? ¿Estás normalizándolo o te sigues escandalizando? Lo digo por situarnos. Por situarnos, sí, porque tenemos un presidente del gobierno que, como se ha instalado en la mentira, como ha construido un relato en el que todas las acusaciones judiciales para él son falsas, pues claro, ya tiene que llegar al final. Y que es lo que nos encontramos con una comparecencia ayer grotesca, ridícula, patética, porque un presidente del gobierno no puede salir a decir cero prueba en el teléfono del fiscal general del Estado, no hay caso, hay que archivarlo y hay que pedirle disculpas encima. Bueno, me he de cuestionar, oiga, ¿por qué no hay mensaje en ese teléfono? Estamos hablando Pero de primero, él no es quién. Eso para archivar ese caso, claro. Eso de entrada. O sea, claro. Él no es quién. O sea, él puede mostrar su cariño hacia el señor Ortiz, pero él no es quién. O sea, es que la causa sigue abierta en el Tribunal Supremo, ¿no? Claro. O sea, porque ya sé que lo de la división de poderes, a esa clase no ha asistido el señor Sánchez, que estoy firmemente convencido. Pero él no es quién para cerrar una causa, ni para decretar que el señor Ortiz es inocente o no es inocente. Aparte de las hipótesis que todos manejamos en la cabeza y que tú creo que ibas a... Sí, y también, que el señor fiscal general del Estado pues tendría que dar ejemplo y colaborar con la investigación y con la justicia. Y si, como dice Sánchez, aquí no hay nada, porque según él no hay nada en ningún caso de los que acusan a gente del gobierno, a su familia, etcétera. Pues si no hay nada, lo lógico es que el fiscal general del Estado ponga todos los mensajes que envió esos días a disposición del juez para aclarar las cosas. Mira cómo no tengo nada que ocultar. No, lo borra. Y lo borra parándose en un protocolo que hay dentro del Ministerio Fiscal que nadie cumple, que no conoce nadie, que nadie cumple, y al que ahora se agarra. Hombre, también hay que tener en cuenta, yo no era muy optimista con este volcado porque no sé si este fiscal general del Estado tiene muchas luces, pero creo que tiene las suficientes para saber cómo funciona esto, porque lleva muchos años él pidiendo volcado de móviles, intervención de las comunicaciones, entonces tiene los recursos más elementales para evitar una situación de esta, pero desde luego la imagen que está dando de cero mensaje, de que no hay nada y de nula colaboración con la justicia, y después de que un fiscal del Supremo lo viera el día del registro manipulando su móvil. Que hay WhatsApps de esos días recibidos por colaboradores suyos. Colaboradores que no lo han borrado. Creo que quien va más allá es el diario El País, que elabora una hipótesis, según la cual ese no sería el único teléfono que tiene el fiscal García Ortiz, sino que los dichosos WhatsApps habrían sido enviados desde su teléfono. Recogiendo esa tesis, ¿qué otra cosa puede hacer el representante máximo de la Fiscalía de un país que coger el otro teléfono y decírselo, tomen este teléfono y todos aquellos que yo controlo para que vean ustedes los WhatsApps que he enviado? ¿Qué otra cosa puede hacer un fiscal? Si el fiscal no colabora con la justicia para esclarecer posibles casos de delito, eso no es un fiscal, entonces. Claro. Eso no es un fiscal. No deberíamos normalizar lo que hace este fiscal. Bernat. Sí, de todas maneras parece que la investigación va hacia adelante con mensajes, un 0, 1 o 2 mensajes en el móvil de fiscal, porque claro, lo de la UCO pues tiene recogidos comunicaciones en otros móviles, pues también hay software de recuperación de mensajes, hay correos electrónicos, en fin. Parece que, es que ni la Fiscalía del Supremo, ni la Guardia Civil, ni tal, son tontos. O sea, no se les puede engañar diciendo, pues he borrado, esto ya no está, archiven el caso, ¿no? Pero bueno, hombre, yo creo que está claro que hay una responsabilidad ahí, y lo más grave de todo es yo estoy de acuerdo con Alejandro, la intervención de Sánchez por la noche, haciendo referencia la noche del jueves,
haciendo referencia a esto y exigiendo que se le pida perdón al fiscal general, una persona que está imputada, una persona que está bajo una investigación, no es propio de un Estado de Derecho. En cualquier caso, cuando sobre todo no hay ninguna sentencia de por medio, ni ha sido absuelto, ni ha sido condenado, pues el presidente del gobierno, desde el Poder Ejecutivo, tiene que mantener las distancias. Puedes decir, yo confío en que pasará, confío en la figura del fiscal, creo que tal, respetamos la justicia y tal. Todo se aclarará. Esto es absolutamente, está fuera de sí que exija esas disculpas sobre una persona que sigue todavía imputada y con indicios que refuerzan la culpabilidad. Si se me permite decir, porque evidentemente si la Guardia Civil está demostrando que se han borrado mensajes, que un fiscal general esté borrando mensajes, hombre, pues habrá que esclarecer, pero no parece que no va hacia exonerarlo. Y luego me extraña que Sánchez ate su suerte hasta este punto a la figura del fiscal general. O sea, hay algo que tiene que estar operando ahí para que, llegados a este punto, el presidente del gobierno no tome las distancias requeridas. No digo que ceses al fiscal general, pero mantener un poco de distancia, porque la intervención de ayer es atarse al futuro del fiscal general. En esa defensa tan vehemente, tan personal sobre una persona que está imputada, tienes que tener algún argumento que te vincule a él, porque si no, no se explica, ¿no? Y el argumento absolutamente ridículo, que es comparar una investigación con la fiscalía, con el delito fiscal de una persona, el presunto delito fiscal de alguien que es un particular. Es decir, que en el peor de los casos, si fuera condenado por algo que es un delito fiscal, un fraude, el novio, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es Ayuso, si fuera condenado, sería naturalmente pues un problema estético para la Comunidad de Madrid, o sea, para la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero sería un tema estético. Estar comparando, poner al mismo nivel todas las investigaciones que afectan al fiscal general, al caso Koldo, al tal no sé qué, porque la pareja, el novio de una presidenta regional, tiene líos con Hacienda, con un supuesto fraude fiscal, es un insulto a la inteligencia. Sí, y encima le pide responsabilidades políticas a Núñez Feijóo por lo que ha hecho la pareja de Ayuso, un particular, y él no asume ninguna responsabilidad política por todos los casos abiertos que él nombró. Él nombró a Ábalos ministro de Fomento, él lo nombró número 2 suyo del secretario de organización. Él abrió las puertas de la corrupción a esta trama. Fue él el responsable de que ellos ocuparan esos sitios. Él colocó a Koldo también ahí, a Santos Cerdán, y él no asume ninguna responsabilidad. Aquí la tiene que asumir Núñez Feijóo por lo que ha hecho la pareja de Ayuso. Es que es más, perdona, es que no es que Sánchez abriera las puertas de la corrupción, es que una trama de corrupción le abrió las puertas de la presidencia a Sánchez. Porque hubo una trama de corrupción que hay que saber hasta dónde se remonta, que además, y son la gente que está implicada en el caso, que es el señor Ábalos, el señor Koldo. Vamos a ver qué pasa con el señor Santos Cerdán, el señor Aldama, etcétera, etcétera. Los contactos de Aldama con miembros del gobierno, Reyes Maroto. Esa gente son los que están detrás de la campaña del señor Pedro Sánchez. Es decir, no es que haya un error, o sea, un error invigilando, que le llaman de Sánchez, que no ha sabido controlar que hay una trama de corrupción. Es que él está ahí porque le ha upado una trama de corrupción. Esto es la tesis. Si se confirman que esta gente es culpable de todo donde, a diferencia del novio de Ayuso y tal, no sé qué, sí hay prevaricación con dinero público, corrupción, tal, o sea, ahí sí que se está hurtando dinero a los españoles y está tal. Y eso es, tú eres presidente del gobierno porque esta trama ha querido que tú fueras presidente del gobierno. Es mucho más que responsabilidad. Es que hay una toxicidad, es que tu presidencia está podrida desde sus raíces. De todas formas, hay una pregunta que hacías antes, Bernat, que yo creo que es muy interesante de responder cuando te preguntabas, también los dos, es decir, ¿hasta qué punto Pedro Sánchez, por qué, qué hay, que desconocemos, que obliga o que lleva a Pedro Sánchez a unir su suerte política o su credibilidad política a la figura de una persona tan cuestionada,
con tantas cosas por explicar, que ha tenido un comportamiento tan sectario, tan inaceptable, como presuntamente como el fiscal general del Estado, el señor Ortiz, ¿no? Y yo creo que esa pregunta es interesante porque muestra hasta qué punto esta nueva legislatura, esta segunda legislatura de Sánchez, una vez que él llega a la conclusión obvia, porque le separan de la mayoría absoluta cerca de 50 y pico escaños por sí mismos, llega a la conclusión de que él solo puede seguir siendo presidente del gobierno en la medida en que nuclee en torno a su apoyo, a su figura, a personajes tan complicados como puede ser como puede ser el Puigdemont, la gente de Junts, la gente de Bildu, la gente de Podemos, otros similares, que él en esta legislatura tiene una impresión de que sitúa como objetivo número uno controlar la justicia. Eso es lo único, más allá también de los posibles casos de corrupción, de los posibles casos antiestéticos, todo eso. Él se da cuenta de que necesita pagar la presidencia del gobierno, es decir, los españoles, con cosas que pueden bordear la ley, si no infligirla claramente. Sea la ley de la amnistía. ¿Por qué no ha conseguido imponerla? Otra cosa es que hubiera estado tranquilo si lo hubiera conseguido amnistiar definitivamente a Puigdemont, pues porque la justicia tiene sus propias, ¿no? Pues tiene las leyes, tiene la Constitución y considera que la amnistía no es aplicable al señor Puigdemont. La amnistía, los delitos de malversación, los casos de los ERES en Andalucía que ha utilizado el Tribunal Constitucional para borrarlos. Él es consciente y sabe que lo va a hacer, que solo puede permanecer o garantizar su permanencia en el gobierno si domeña la justicia, si la somete. Y por eso su obsesión, acordaros, el PP no quiere negociar, al final ya in extremis consigue situar a Cándido Gómez Pompidou al frente del Tribunal Constitucional. ¿Qué es de las primeras cosas que hace el señor Gómez Pompidou? Lavar Andalucía, que es la gran mancha de corrupción, independientemente de que a mí me cuesta mucho generalizar, pero la gran mancha de corrupción, cuando se hable de los casos de Bárcenas, terrible, de no sé quién, de no sé cuántos, usted tiene no sé cuántos condenados en Andalucía por traficar además con ayudas públicas dedicadas al empleo y fondos de formación, etcétera, etcétera. Esto es lo primero que hace el Tribunal Constitucional. Lo siguiente que hace es poner una persona no idónea, como les ha dicho, como al frente de la Fiscalía General del Estado. Acordaros ya la famosa frase de ¿quién depende el fiscal general del Estado? Pues cuando se le dijo, mire, no depende directamente de usted porque es una figura independiente, seguro que pensó, hombre, pues eso lo vamos a arreglar. Y el problema es que como lleva las cosas a ese extremo tan brutal, como está tensionando la sociedad española desgraciadamente tanto, el problema no es que pueda decir, oye, Álvaro, se llama Álvaro, ¿no? Álvaro García Ortiz, chico, tienes que dar un paso al lado, como decíais, porque, en fin, es insostenible ya ante la opinión pública tu posición y tal. Ya te compensaré, ya te nombraré embajador diplomático en no sé dónde, al cabo de 2 años. El problema es que si cae García Ortiz y si cae la segunda, es que no hay nadie más ahí. Porque los que vengan van a intentar ser van a haber sido educados en general el mismo sectarismo con que él ha gestionado la Fiscalía General del Estado. O sea, ya cada vez es más difícil encontrar un terreno medio de moderación, como le puede estar ocurriendo con muchos jueces. Oiga, usted los acusa, los pone a los pies de los caballos, compra las tesis de Puig de que aquí en este país hay lawfare, los jueces actúan de parte, incluso usted lo llega a decir cuando se da cuenta de que eso es gravísimo, porque además probablemente en Bruselas le tiran de las orejas y oiga, señor Sánchez, usted no puede hacer según qué tipo de declaraciones, se lo dicen directamente o indirectamente y dice, bueno, no, lo que yo estoy convencido es que la mayoría de los jueces, como la mayoría de los jueces, la justicia tiene su propio gobierno. La justicia para él no es un tema baladí, es básico. Y el problema es que podría sustituir a García Ortiz, pero o lo sustituye por una persona tan sectaria, tan inidónea como García Ortiz, probablemente lo vaya, o no tiene recambio, porque ha llevado las cosas a un nivel tremendo. No, y porque él decía
que el PP jugaba con las cartas marcadas con la justicia en connivencia, cuando él no solo tiene las cartas marcadas, tiene la baraja entera, claro, desde el as de oro al rey de copa, completamente, porque esa es la clave. Tiene desde el fiscal general del Estado al Tribunal Constitucional, desde la abogacía del Estado hasta la agencia tributaria, con María Jesús Montero filtrando los próximos movimientos que van a sacar y la información, que es la única que ha filtrado ¿Tú crees que podemos, de la pareja de... le voy a dirigir al señor Ábalos, por si nos está escuchando, no lo sé. ¿Tú crees que podemos normalizar que la ministra de Hacienda diga, directa o indirectamente, me es igual, oiga, concejales de Jaén, si tumbáis al alcalde, que es del Partido Popular, con una moción de censura, yo os arreglo la deuda municipal? ¿Cómo? ¿Eso es normal? ¿Que el ministro de Hacienda y vicepresidenta primera del gobierno utilice la deuda de una ciudad para derrocar a un alcalde y poner a alguien de los suyos? Otra cosa es que en Jaén haya habido un cambio de mayorías, porque oye, nos hemos enfrentado, dimos apoyo a este alcalde del PP, pero nos hemos dado cuenta ahora de que es un tonto y no lo queremos, y se produce un cambio de mayoría. Oye, negociación política, vosotros que la apoyasteis, vamos a cambiar porque vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Qué van a hacer? Yo no lo sé. Lo único que sí sé es que han dicho que la deuda municipal del Ayuntamiento de Jaén se va a arreglar. Eso es... ¿Normalizamos eso? Lo del novio de Ayuso, me canta minuta, pero es que estamos hablando ya de ayuntamientos. Tú te quitas a este que es de los enemigos y yo te arreglo la deuda y vas a quedar como un señor, porque luego te vas a hinchar a hacer obras en el pueblo y ya verás cómo vas bien. ¿De verdad? Por lo que decías. Hay una cosa antes que quería comentar a tenor de lo que ha dicho Bernat con la trama corrupta que llevó a Sánchez a la Moncloa en plan de broma, pero es cierto que yo no sé si entonces era corrupto. Pudiera ser, porque la Fiscalía Anticorrupción está convencida, la Fiscalía Anticorrupción, de que en Valencia ha habido financiación irregular del PSOE, y una de las figuras históricas era José Luis Ábalos en el PSOE valenciano, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No, te lo digo por empezar a atar los hilos, porque yo no sé si ya eran corruptos. Eran corruptos, o una vez que llegaron al poder y dijeron, hombre, ahora ven lo nuestro. Pero esto lo cuento en plan... Es complicado que alguien tenga una vida inmaculada y empiece a corromperse a los 50 y pico años. Así de pronto. Así de pronto llegas a ser ministro y dices, bueno, he llegado aquí inmaculadamente, soy un querubín de la política, pero llego a ser ministro y empiezo a corromperme porque es complicado de creer. Es más verosímil. Eso suele venir de serie. Que ya. Lleves una carrera bien entrenadita. Claro. Por eso yo decía, un poco en broma, anecdótico, que cuando veía la foto de Sánchez llegando a los distintos pueblos de España para intentar recuperar la Secretaría General del PSOE, y llegaban allí con ese Peugeot medio destartalado y tal. Yo he visto esa foto y claro, me imagino al habitante del pueblo cuando ven bajarse del coche a Córdoba, a Ábalos, a Santo Cerdá, y esto sería como las películas del oeste, los bancos bajando la persiana y diciendo, aquí vienen a dar el atraco. Total. Porque parecían imágenes y fotos más de la película esta de los Kinky de los años 80, de Deprisa de Carlos Saura o Perros Callejeros. No ves esa foto en blanco y negro de ese grupo y tú dices, bueno, aquí hay... Estaría bien si no fuera tristísimo. Sí. No, pero a ver, bueno, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Y hay bueno, no sé, hay que ver el tema. Hay un argumento que se le ha caído al gobierno, porque esto hasta hace un año todo estaba sustentado con que el Consejo del Poder Judicial era un organismo caduco controlado por la derecha, absolutamente postfranquista, que evidentemente tal, y ahora claro, hay un problema, que es que ha sido renovado con las propuestas del Partido Socialista, consensuado con el Partido Popular, y el Consejo Judicial no está diciendo nada. No está diciendo esto es un corrupto, este juez está prevaricando, vamos a alertar. No, el Consejo del Poder Judicial está callado,
pidiendo que se respete la autodeterminación. Entonces, claro, todo este argumento que venían de las órbitas nacionalistas, de las órbitas tal, uy, es que claro, el Consejo del Poder Judicial, el máximo órgano de gobernanza de la justicia, pues mira cómo está. Ya no lo pueden decir, ¿no? Entonces ya no hay excusas. Entonces, como esa excusa ya no existe, pues las excusas que se van contando son cada vez más estrambóticas, ¿no? Y hay una y oye, mira, es esto de ahora todo, o sea, empieza a cuadrar las cosas, ¿no? Porque la primera imagen, aquello que parecía un gesto absurdo, ¿no? Que era justo llegar a la presidencia del gobierno en 2018, creo que de lo primero que hicieron el primer mes Pedro Sánchez y Begoña Gómez fue irse al festival de Benicàssim con el Falcon. ¿Os acordáis de aquella gesto que chocó, ¿no? De esta gente se está, pero coge el Falcon y tal, no sé qué. Bueno, en esa actitud de decir, oye, este es mi chiringuito, voy a disfrutar la vida, voy a dármelas del jeque de todo esto. Ahí esa actitud permisiva con el mal uso, con el abuso de los caudales públicos, está detrás de todo esto. Es decir, una persona que arranca su mandato con una con tan poca pulcritud respecto al cargo que tiene, ¿no? Es viniendo con una moción de censura que tenía que ser contra la corrupción y por la dignidad, etcétera, etcétera. Que tú llegues al cargo con esa arrogancia y ese, ¿no? Y eso demuestra, pues bueno, pues que todo el mundo se mira en ese espejo. Desde del presidente del gobierno, la primera dama, los ministros y la gente dice, bueno, lo primero que hace este hombre es cogerse los recursos públicos para irse de festival con la mujer y empezar ahí tal. Pues hoy se abre la veda un poco, ¿no? Sí. Yo creo que sí. No, Alejandro. No, y que yo estoy convencido también de que lo que estamos viendo es la punta del iceberg nada más, porque lo mismo como decía, que ya los que son corruptos vienen ya entrenados. También hay una cosa que yo creo que comentamos aquí en la plaza el día que salió esta noticia, hace ya cerca de un año, de la detención de Ábalos y Víctor de Aldama y todo el equipo, y es que una vez que dentro del gobierno, que dentro del partido se crea una trama de esta tan fuerte y tan respaldada por los pesos pesados, al final se va infiltrando en todos los ministerios. Y yo creo que Víctor de Aldama está dosificando los WhatsApp, los encuentros que ha tenido, porque ya se ve, ya estaba también en el Ministerio de Industria, como se ven las comunicaciones con Reyes Maroto. Estaba también en las comunidades autónomas. Al final va a haber aquí líneas de investigación por la mayoría de los ministerios y por la mayoría de las comunidades autónomas donde en ese momento gobernaba el PSOE, porque se ve por el contenido de esos WhatsApp, de esas comunicaciones, el peso que tenía y cómo trataban a Víctor de Aldama los ministros y los presidentes de las comunidades autónomas. Sí, fíjate, yo creo que cuando se produce esa victoria en las elecciones contra pronóstico, yo creo que hasta el propio Pedro Sánchez, independientemente de que él se vaciara en la campaña y debía tener alguna información de que había una mínima posibilidad, esa noche electoral en la que Sánchez hace la suma, dice todos menos el PP y Vox, y si acaso Unión del Pueblo Navarro, sumamos 176 o 177. Por lo tanto, hay gobierno. Salís diciendo, hemos ganado, somos más. Yo creo que, estoy especulando evidentemente porque no tengo un dron sobre el cerebro de Pedro Sánchez ni sus asesores, pero yo creo que él empieza a darse cuenta de varias cosas. Una lo he dicho antes. Me mantendré en el poder si yo domino los resortes del Estado, todos de manera que pueda pagar la insaciabilidad de mis posibles socios. Me pidan lo que me pidan. Y para eso tengo que no tener ningún obstáculo, ningún contrapoder en el Estado. La justicia, lo he comentado antes, se le escapa en un mitin en el PSOE, que es legislativo, también puede ser un contrapoder que le molesta, evidentemente, como se ha demostrado estos días, al no poder sacar el impuesto a las energéticas. Y entonces él es consciente de eso. Dice, bueno, pues hay que trabajar en esa dirección. Primero hay que pagar lo que piden, porque si no, no hay gobierno.
Él también se da cuenta de que sus posibles aliados no van a tener nunca un presidente mejor que Pedro Sánchez para sus intereses, legítimos o turbios. Eso es lo de menos. Cuando hablas con personas del independentismo más radical, te lo dicen. Es decir, cualquier alternativa será peor para nosotros. No porque Pedro Sánchez sea un presidente complaciente con nuestras tesis, nuestros deseos de un mayor, primero federalismo, luego independencia, soberanía, no, sino porque es tremendamente débil. Porque cada vez que abra la boca le vamos a presentar una factura que dice: estos son control de la inmigración, esto es policía autonómica everywhere, en aeropuertos, en no sé dónde, estos son, oye, que me pongas consejeros en el CNI. Esto es, cada vez que Pedro Sánchez abre la boca, sabe que se va a encontrar a una demanda que va a tener que satisfacer. Va a tener que satisfacer. Porque además sabe que cualquier convocatoria de elecciones generales anticipadas para intentar cambiar esa mayoría es de altísimo riesgo para él y para su mayoría. Porque el único apoyo que podía tener a la izquierda está en franca descomposición. Están dedicándose a crear una ley del circo. Está en franca disposición. Por lo tanto, él es consciente de eso. Y ahí, ese acorralamiento, yo creo que no solamente es consciente Pedro Sánchez, sino que de alguna forma lo empiezan a interiorizar todos los ministros y toda su gente del gobierno. Aquí no se trata ya de gobernar, mejor o peor. Hombre, sí, tendremos que estar por la mañana en el ministerio y algo tendremos que hacer, algún nombramiento, pero no es un problema ya de gobernar. Es un problema de ir a tope, ir a hostias contra la oposición. ¿Por qué? Porque hay que ver de alguna forma cómo mantenemos a nuestros muchachitos y damos argumentos cada día para destrozar, aunque venga tan poco a cuento como en esa intervención de anoche de Sánchez que dice: ¿veis cómo el fiscal tenía...? Y por cierto, tenéis que fijaros en el hermano de Ayuso o en el novio de Ayuso. Pero el novio de Ayuso, como lo habéis contado ya. Si no, no me entra... O sea, el señor Víctor Torres, expresidente de Canarias, acosado por 40 denuncias, parece que ha llegado ayer al gobierno. Es que parece un colegial. Pues si una foto es una foto. ¿Cómo una foto es una foto? Pero si llevan 25 años viviendo de una foto de Feijóo con un narcotraficante sin que se le conozca al señor Feijóo ningún trato, ningún favor, ningún coleguismo, nada. Y ustedes, una foto es una foto. ¿Cómo una foto es una foto? Una foto y unos decretos y unas compras de material y... ¿Cómo una foto es una foto? La señora Reyes Maroto, hasta hace poco ministra de ese gobierno, se ponía a persona una cierta pulcritud. No conozco de nada, que presente las pruebas. Coge Aldama, mira, las pruebas de que tú y yo nos chateábamos, cariño. Bueno, es un chat, ¿no? Tenía cosas que hacer en turismo. Era un proyecto turístico. Un proyecto turístico. Marlaska, el señor ministro de Interior, un señor que ha sido juez. Un señor que responde además... cuando le toca la lotería, porque aún estamos esperando intervenciones del Ministerio del Interior, del señor García Marlaska, sobre un montón de cosas que afectan, que se ha pasado las sentencias judiciales sobre el teniente general, me parece que era Pérez de los Cobos, por el forro o por el Arco del Triunfo, usted, hasta que el propio Pérez de los Cobos ha tenido que decir: dimito, lo dejo, cuando pierdes 8 veces un partido porque el árbitro no juega contigo, es que no hay nada que hacer. El otro día se desayuna en el Congreso de los Diputados, debió de sentirse inspirado, hablando de Desocupa, cuando estaba pidiendo los acuerdos que estaban llegando con las fuerzas y cuerpos del Estado, calificándoles de chulos, de macarras. Pues no lo sé si estos señores de Desocupa son unos chulos o unos macarras. No sé si son ultras, algunos sí, otros no, o a lo mejor no son todos. Pero si estos señores son cada vez más contratados y están teniendo éxito en España, es porque ustedes son incapaces de garantizar la propiedad de muchos ciudadanos. Es que han sido incapaces esta semana de sacar adelante una ley antiocupa. Pues, oiga, si ustedes no legislan, si ustedes no gobiernan, si ustedes no son capaces de sacar una ley antiocupa, aparecerán presuntos chulos, macarras y ultras que ocuparán ese vacío de poder, de seguridad para la gente que usted ha abandonado. El responsable de que estos señores lleguen hasta donde han llegado es usted, no ellos es lo de menos.
Ellos son una consecuencia. Legisle usted, gobierne, garantice la propiedad de las personas y ya verá cómo estos señores no tienen nada que hacer. Porque efectivamente les protegerá el Estado. No tendrán que ir una banda de presuntos chulos y macarras a que les protejan. Pero es igual, o sea... No, y también se tiene que preguntar no solo por qué Desokupa actúa a la hora de intervenir en la vivienda ocupada, como ha comentado, sino porque la fuerza y seguridad del Estado están firmando acuerdos con ellos de formación. ¿Por qué? Porque se le magia el ejército también. Porque, oye, algo está fallando. No se pregunta el señor ministro, oye, ¿por qué necesitan una formación adicional? Y aquí cada vez se ven más vídeos que llegan dos a robar y llega la policía y le da una paliza a los policías y se quedan tan tranquilos. O sea, que no tienen... Pero ¿no tenéis la sensación de que últimamente por fotos y vídeos que aparecen que eso es calpicho, eso es Casa Pepe? O sea, llega Aldama, le pide a la Guardia Civil que le apetecería dar unos tiritos y ahí se lo llevan a un campo de entrenamiento y ves a Aldama tacatá. Lleva Desokupa unos policías que necesito hacer una formación, enséñame bien un cuerpo a cuerpo y llega Desokupa. ¿Pero esto qué es? ¿De verdad esto qué es? Sí, y Marlaska viéndola venir, es que es increíble. Vale, porque no les preocupa, bueno, no están para gobernar, ya lo saben ellos. Sí. Ya lo saben ellos, no depende de ellos. A ver, puedes hacer una ley y al día siguiente que Junts, que el PNV, que 4 votos de Podemos te digan, oye, no, que... Pero bueno, lo decía el otro día Yone Belarra, hacía la referencia de que Irene Montero va a volver muy pronto. Sé que la echáis de menos, va a volver muy pronto. Pues se refiere a que se irá en listas del Congreso, ¿no? Para unas elecciones generales. Pero sí, yo estoy de acuerdo con esto. Esto es una sensación que es difícil pensar que tenga un final, ¿no? Inmediato, porque son los socios, evidentemente los socios del PSOE, socios de Sánchez, viven mejor en esta situación de debilidad del gobierno. Y Puigdemont también, que es otra figura que permanece en el liderazgo de Junts, tiene también su suerte atada a Sánchez. Puigdemont él es líder de esta etapa. Si la etapa de la supuesta reconciliación nacional, la etapa de las amnistías, de los referéndums, de los indultos, termina y el Congreso y se inicia una etapa legislativa de vamos a bajar impuestos, vamos a desregularizar, vamos a proteger la propiedad privada, vamos a tener mano dura con la inmigración ilegal, vamos a ser severos, vamos a redoblar esfuerzos con la delincuencia en la calle, vamos a fomentar la actividad económica privada. Eso que es lo que parece que está asomando por la olla, que es una legislatura económica, ahí Puigdemont no tiene nada que ver. Su partido defiende esas tesis porque es la derecha catalana, y naturalmente en ese escenario económico, en ese escenario de esa tesis económica, están más cercanos del PP y de esa obra política. Pero Puigdemont ya no tendrá sentido cuando eso ocurra, y él tendrá que irse también si se va Sánchez. Porque ya desde tu Waterloo, desde tu palacio en el exilio, ya no tendrá sentido que estés negociando el impuesto a las energéticas, ¿sabes? Entonces, por eso Sánchez se siente cómodo, porque uno tiene con Bildu, que oye, los etarras todavía hay que sacarlos de las cárceles, vamos a seguir sacándoles, vamos a seguir subiéndoles el SMI para cuando salga de las cárceles tal, la renta mínima con Esquerra y con Junqueras, ahora que ha ganado también la presidencia, tiene un acuerdo selladísimo a través, oye, yo te voy a indultar, yo te voy a limpiar todos los expedientes, el tuyo y el de tu gente, pero tú me garantizas la presidencia hasta que yo quiera. Eso es lo que está con Esquerra. Y con Junts también hay una cosa parecida. Junts, a pesar de todos estos líos y tal, nunca va a haber una moción de censura, nunca va a haber un gesto tal, porque hay un pacto. Hay un pacto de tú me amnistías, tú me limpias. Creo sentencias económicas. Exactamente. Hombre, también sabe que tiene en su mano Sánchez
el que le dé o no la amnistía definitiva a Puigdemont. O sea, Sí. Conde Pumpido está esperando a que levante el pulgar o que lo baje. Totalmente. Hay Sabe una que si lo batalla deja vista ahora caer- por las recusaciones en el Tribunal Constitucional porque va de eso. Va de eso. Pero nadie niega que lo vayan a hacer. Entonces, los presupuestos están más que acordados entre todas estas formaciones porque el pacto de investidura no era de investidura. Oye, lo que pasa es que todos están esperando a ver cuándo puedo apoyarte los presupuestos. Es decir, que no parezca que te estoy dando carta blanca o que estoy legitimando todos tus casos de corrupción que tienes en el gobierno. Si Puigdemont y el PNV están deseando votarle las cuentas a Pedro Sánchez, pero le piden, pero dame un mes, 2 meses, vótalas, pactémoslas en el Congreso, que no estés con portadas de corrupción en todos tus gobiernos, porque va a parecer que lo estoy legitimando. Y eso es lo que la justicia no está dando tregua. La justicia está dando portadas, está dando informaciones que van acorralando al gobierno judicialmente cada vez más, y es en esa tesitura en la que el PNV y Junts no pueden apoyar al gobierno porque saben que parece que los están legitimando en el poder. Entonces, claro que a Sánchez le molesta la justicia, aparte de sus intereses personales, porque le pueden afectar directamente, le molesta porque estéticamente Claro. no le permite echar adelante los presupuestos que le permitirían acabar con estos 2 años. Ahora yo creo que hay una parte del electorado del PSOE, que es consciente de eso que estamos diciendo, pero dice, pero ¿cuál es la mayoría alternativa que hay? ¿Cuál es la mayoría alternativa que hay? PP y Vox, con el PP cogido de las narices por Vox, y ni así probablemente a lo mejor alcanzaban los 176 escaños, por lo tanto tendrían también estos que pactar con Junts o con el PNV. Yo creo que esa es una tesis derrotista, y que además le hace un favor, le hace el juego a Pedro Sánchez y no al PSOE. Y me voy a explicar. Primero, yo no sé si habría alternativa, si habría mayoría o no habría mayoría. Una vez se abren las urnas, luego ya eso ya es muy complicado predecir el resultado. Pero vamos a suponer que efectivamente no hay una mayoría alternativa sin la necesidad, sin que estén en medio Junts, Bildu, etcétera. Bueno, pues yo creo que en este país hay que hacer una reflexión, y especialmente los 2 grandes partidos institucionales, o todos los partidos que se reclamen de esa institucionalidad, y a mí me gustaría, yo como ciudadano individual se lo exijo, de que la gobernabilidad de un país no puede depender de partidos que tengan 3 o 4 o 5 escaños, o 10, si me apuran ustedes. Tenemos que salir de esa dinámica. No puede, porque si no hacemos lo que dijimos en la plaza de la semana pasada, lo que estamos haciendo unos presupuestos que son una defesio, que son un reparto de prebendas, de conquistas, de caprichos, y no unos presupuestos que representen un proyecto común de hacia dónde va este país, que es lo que debemos exigir. Es que eso no debemos de normalizar unos presupuestos construidos así. ¿Cuál sería esa mayoría alternativa? Pues se lo planteó Alberto Núñez Feijóo, es de los momentos más lúcidos que le he visto. Oiga, los 2 grandes partidos institucionales sobre los que se vertebran la mayoría de millones de votos de este país son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. El que gane las elecciones, si no gana por mayoría absoluta o mayoría suficiente, debería tener el apoyo no indiscriminado, no al 100%, evidentemente, del otro partido, para evitar que se pueda producir una mayoría Frankenstein en cualquiera de las 2 direcciones. Y esa sería una responsabilidad de Estado institucional del partido que perdiera las elecciones. ¿Significa eso entregarse con las manos atadas, si gana el PP, que el PSOE se entregue con las manos atadas al PP y viceversa? No, en absoluto. Pero usted garantiza la gobernabilidad y luego trabaja duramente intentando meter sus postulados, pero garantiza que la mayoría que hay de gobierno o el gobierno no responde a intereses particulares de Teruel existe, a Soria le va bien o le va a ir mejor, Compromís, Bildu, Junts, no, porque yo exigiría de los 2 grandes partidos, los que tienen peso en toda la nación,
ese acto, esa especie de promesa, aparte de jurar la Constitución, júreme usted esto, que la gobernabilidad del país no va a depender de la gobernabilidad, puede depender una ley, puede depender una cosa, pero la gobernabilidad no va a depender de estos partidos, que ya no es que hayan participado en una rebelión o en un acto de sedición como Junts, no, es que representan una parte muy pequeñita del país. La suerte de España no la pueden decidir 500.000 votos, o 400.000 o 600.000 votos de personas que voten a Junts. No la pueden decidir unos presupuestos. Y entonces eso es responsabilidad tanto del PP como del PSOE. Sánchez no lo ve, porque Sánchez solo juega su carta, la carta de Sánchez presidente. Yo quiero pensar que en el PSOE hay otras voces, cada vez menos, efectivamente, no soy ingenuo. Y si no lo viera fijo, pues otras personas. Pero los partidos, los dos grandes partidos, deben de comprometerse no solo con la Constitución, que es un acto de juro y tal, y prometo, no sé qué, con la gobernabilidad del país, porque si no, no hay forma de salir de esto. Si no, no hay forma de salir. Alejandro, más cosas. Bernat. No, yo creo que eso sería posible si hubiera una catarsis dentro del PSOE, que saliera Sánchez, toda su guardia pretoriana y tomara... Tienen que salir muchos, ¿eh? Sí, tienen que salir muchísimos. Pero ¿no? yo como no quiero normalizar lo otro, quiero decirlo. Hay una situación que es muy grave en el Partido Socialista, que Sánchez ha llegado al gobierno, ha aupado en el gobierno a aquellos que son más fieles a él, y a esa gente poco a poco les está poniendo al frente de las organizaciones territoriales y en los principales cargos orgánicos del partido. Es decir, no ha funcionado al revés. No es que la gente que haya asumido relevancia orgánica en el partido haya llegado al gobierno, sino que Sánchez ha elegido a su guardia pretoriana, a aquellos que no le van a chistar, a aquellos que no le van a replicar, a aquellos que van a hacer todo lo que él les pida. Les da el cargo de ministro, de secretario de Estado, de fiscal general o de presidente del Constitucional o del CIS, y a esos luego les da el poder territorial del partido. Entonces, claro, el PSOE ahora mismo es sanchista, 100%, y a la vista está lleno de gente sin escrúpulos. Y con esta línea, pues es difícil, o sea, tiene mucho sentido y ojalá que ocurra, pero es difícil que pueda ser este escenario incluso después de Sánchez, incluso después de la marcha de Sánchez. Yo, cuando intento imaginarme cosas que pueden dar algún sentido, que necesito creerme cosas de estas, recuerdo que nada hay más traidor que un delfín. Nada hay más traidor que un delfín. A Carrillo lo fusila Gerardo Iglesias, su sucesor. A Pablo Iglesias lo fusila Yolanda Díaz. Es decir, nada hay más traidor en política pensando que un delfín. Nada hay más traidor. Pensemos en Escrivá, hombre fiel del sanchismo. Cuando le hacen gobernador del Banco de España, empieza a nombrar a la que fue asesora de Mariano Rajoy y empieza a hacer dictámenes contra la política del gobierno que él ha creado, ha generado y ha defendido hasta unos meses antes. Los delfines, por eso yo entiendo a muchos gobernantes que se niegan a irse, porque si tengo que elegir un delfín, el bruto este va a ser el que me va a dar la puñalada en cuestión de meses. A ver quién llora más en las puertas de Ferraz. Sí. Para que me quede, ¿no? Como aquellos inclitos 5 días de reflexión que se veía Bolaños, todo un vicepresidente, abogado del Estado, María Jesús Montero llorando ahí con la gente, abrazando. Pues ¿quién de vosotros, no? ¿Quién de vosotros, bruto? ¿Quién llora más? ¿Quién llora más? A ver. Gracias, Alejandro Ramírez, gracias a Bernat García, a Girona, gracias a Manu Hernández, gracias a Gina Neira. Estamos en Navidad, nosotros seguimos, la semana que viene también hacemos plaza y haremos un poco remoto y tal, pero nosotros seguimos. Esto está siempre abierto, el toldo siempre puesto en marcha, con el Open en la puerta. Gracias, hasta luego.